Buenas noches, soy cabo segundo de policía Cañar Cristian. Me encuentro en la realización de la tarea número 1, en la cual habla sobre los asesinos seriales famosos en el Ecuador. Bueno, entre los asesinos famosos seriales del Ecuador podemos decir que son cuatro personas de las más conocidas, como fue Daniel Camargo, conocido como la bestia de los manglares, Gilberto Antonio Chamba, conocido como el monstruo de Machala, y William Cumbajín, conocido como el asesino de los matorrales, y el más conocido de todos, Pedro Alonso López, conocido como el monstruo de los Andes. Bueno, yo he realizado una biografía de Pedro Alonso López, y en cuanto a lo que se pudo apreciar y en la consulta que se hizo, se ve que Pedro Alonso López desde temprana edad tuvo que sufrir en muchos aspectos. Sufrió de la pobreza, sufrió de haber nacido sin un padre, sufrió los maltratos por parte de su madre, ya que su madre ejercía la prostitución, y él se crió en extrema pobreza. A sus 9 años de edad, la mamá le encontró tratando de tener relaciones con su hermana, por lo que le tocó fue desterrado de su casa. A sus 12 años fue abusado sexualmente. Fue abusado sexualmente por parte de una persona mayor a él. A la edad de los 21 años, él fue encarcelado por hurto en una prisión, en la cual fue igual abusado por los reos que se encontraban en la misma. Pero en aquella prisión donde él fue abusado sexualmente, cambió su forma de ver las cosas, y el abuso que él sufrió por parte de estas dos personas le hizo que a los 2 días después los asesinara, y como fue declarado, y eso fue declarado en su defensa como defensa propia, y solo estuvo en prisión 2 años. Tras la liberación de Pedro Alonso, viajó por los países de Colombia, Ecuador, Perú. Su ruta precisa se sabe con certeza que era toda la cordillera de los Andes, por lo que fue conocido como el monstruo de los Andes. Se dice también que sus víctimas eran niñas de entre 8 y 13 años. Prácticamente él tenía privilegios, se podría decir, por las niñas de entre 8 y 13 años, que prácticamente eran de razas indígenas y de etnia, de raza indígena por lo general, porque él sabía que esas personas no tenían la facultad o el dinero para poderle seguir los rastros con la policía. También se puede apreciar en la consulta que se hizo que él caminaba por las plazas buscando a niñas con ciertas apariencias de inocencia y belleza. Él elegía a las niñas porque éstas simbolizaban la inocencia que él había perdido de niño al ser violado, y tenía una forma retorcida de ver las cosas, y quería vengarse haciendo lo mismo a otros seres inocentes como eran las niñas. Pero en algunos momentos él decía que la forma de vengarse era violarlas y matarlas. Pedro Alonso López por un tiempo se dio gusto violando a dóciles, a muchachas confiadas. Él se hacía pasar por amigo de ellas, les daba regalos. La manera que él las reclutaba era mediante regalos para las mamás. Las perseguía por horas, por días, hasta que conseguía su objetivo, que era de secuestrarlas, violarlas y matarlas. Es así que Pedro Alonso López se convirtió en el monstruo de los Andes, ya que en su captura él confesó
que había violado a 110 muchachas en Ecuador, 100 muchachas en Colombia y más de 100 en Perú. Era un total de casi 300 niñas que fueron violadas y fueron mutiladas por esta persona. En lo que concierne a Pedro Alonso López, se puede decir que esta persona sufrió por sus rasgos aflictivos, los cuales fueron de sufrimiento, de dolor, de angustia. Él su manera de vengarse era violando a niñas, porque él se sentía de esa manera libre, ya que él había perdido su inocencia siendo violado. Y en la perspectiva mental que nos hace ver como personas, nos hace a nosotros proyectarnos que en la sociedad que se vive actualmente están pasando cosas no tan parecidas, pero que a magnitud se convierten en algo relacionado con aquellos monstruos, se podría decir, o violadores en serie de aquellos tiempos. Y lo único que se puede hacer en estos casos es tratar de corregir esos errores desde el principio. Bueno, nosotros como Policía Nacional estamos empeñados en que este tipo de casos no se cometan, y este tipo de violación de los derechos de las personas, de víctimas, como pueden ser niñas, no pasen a mayores. Y bueno, y lo que puedo decir es que Pedro Alonso López fue y será una de las personas con una mente retorcida brutal, ya que él él sentía placer y sentía un placer sexual y tenía un orgasmo cuando veía que sus víctimas estaban a punto de fallecer. Entonces vemos que la mentalidad de una persona llega a cambiar, puede ser por traumas en su infancia, traumas que vinieron en su vida personal, traumas emocionales que causaron que esa persona tenga esa capacidad emocional para cometer tantos actos atroces en contra de víctimas inocentes. Y bueno, para mí, según la teoría de Lombronso, para mí es un delincuente pasional. Sé que no se comparte mucho con las demás teorías, pero le veo de esa manera, ya que él abusaba de niñas de sexo femenino y no tenía remordimiento en el momento de sus confesiones. Por eso yo veo que Pedro Alonso López lo considero que es un delincuente pasional, porque él abusaba siempre de niñas de sexo femenino y no tenía remordimiento cuando confesaba lo que había hecho. Bueno, eso es en cuanto al trabajo. Espero que me sepa disculpar. Muchas gracias.